Hola, muy buenos días, espero que se encuentren bien. Hoy nos encontramos una vez más para hablar sobre historia, aquellos hechos y acontecimientos que, aunque han pasado hace mucho tiempo, siguen repercutiendo en nuestras vidas. La historia atraviesa la vida de todos. Y nosotros vimos la clase pasada o estamos viendo el principio del siglo XX, donde como hecho muy importante tenemos la Primera Guerra Mundial, tanto su inicio como su final en 1919. También hablamos de la intervención de Estados Unidos, de cómo terminó la guerra y del tratado para que termine la guerra justamente, la rendición de Alemania. Bueno, todo eso lo estuvimos viendo la clase pasada y ver qué puntos iban a tratar para que haya paz. Una de esas situaciones para generar paz tiene que ver con la Sociedad de las Naciones. A principios del siglo XIX, Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, comenzó a tratar o a armar una declaración de 14 puntos que él expondría en Versalles, justamente para hablar de la paz. El resultado fue la constitución de una sociedad, de una organización llamada la Sociedad de las Naciones, que tenía entre sus objetivos garantizar la paz y el orden internacional, así como promover la idea de la cooperación y el desarrollo social y cultural de los estados que participen en esa sociedad de las naciones. Entonces, todas las decisiones que se tomen iban a corresponderle a una asamblea compuesta por representantes de los distintos países que cada una tenía un voto. Entonces, lo que pasase internacionalmente se decidiría democráticamente. Entonces, al principio, los miembros se limitaban a los aliados de la guerra únicamente y a los países que se habían mantenido neutrales. Obviamente Alemania quedaba fuera. En caso de desacuerdo entre los miembros, actuaría un consejo constituido por Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, como los que van a desempatar una situación. Entonces, los miembros eran ellos y después rotarían, ¿ok? Bien, sin embargo, quedaron afuera de la Sociedad de las Naciones Estados Unidos, fuera de la Sociedad de las Naciones, decía Estados Unidos, Rusia y Alemania. Entonces, en un congreso en Estados Unidos se ratifica el Tratado de Versalles, lo cual determinó la ausencia de Estados Unidos y que tuvo grandes repercusiones en el funcionamiento del organismo. ¿Ok? Las reuniones se celebraron en Ginebra, es decir, en Suiza, pero las acciones de la Sociedad de las Naciones eran poco eficaces desde ciertos aspectos. Por ejemplo, la exigencia de llegar a un acuerdo por unanimidad. Es decir, una de las exigencias de la Sociedad de las Naciones tenía que ver con que todos tenemos que estar de acuerdo al 100%, si no, no se toma ninguna decisión. Situación muy complicada. Había escasez de medios para hacer cumplir las resoluciones adoptadas. Si la Sociedad de las Naciones adoptaba una decisión, tenía pocos medios coercitivos, o sea, de fuerza, para poder hacer que otro país cumpla algo que se había decidido. Y también había un poco de falta de confianza de las potencias en el organismo. Es decir, no estaba funcionando bien la Sociedad de las Naciones, pero es una de esas cosas que pasaron en 1920 para que luego de repente hablemos de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Otro organismo del que hablaremos otro día, que tiene que ver, sin ninguna duda, al igual que la Sociedad de las Naciones, con el intento de que haya paz entre todos los países. Que la guerra sea el último de los medios para solucionar algo. Y en lo posible, obviamente, que no pase. Por eso, hoy en día, cada país que se siente democrático y civilizado, de repente es parte de la ONU. Y ahí adentro se toman las decisiones acorde a cómo accionar, a cómo convivir entre los países cuando hay conflictos. ¿Ok? Bien, les dejo una actividad y también que empiecen a analizar un poco sobre la Revolución Rusa, otro hecho histórico que modificó la vida de todo el occidente, dado que en base a la Revolución Rusa, mucha gente de ese país
migró para estos lados y trajo mucha ideología de ese país y modificó mucho la política, inclusive de la Argentina, de principio del siglo XX. Así que la Revolución Rusa es un tema muy importante para entender. Acuérdense que no me interesan las fechas ni los nombres, sino entender los hechos y cómo han modificado nuestra vida. Bueno, les mando un abrazo, nos vemos en el próximo encuentro de historia.